Gracias por continuar ahí con nosotros aquí en República de la Verdad. Ya está con nosotros una persona que ha demostrado cómo se trabaja en favor de los trabajadores. Él es Pepe Abreu, don Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, a quien doy la cordial y formal bienvenida aquí a República de la Verdad. Don Pepe, muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes, Patricia, encantado de estar contigo en República de la Verdad y esperando, ¿verdad?, que podamos esclarecer algún tipo de duda que pueda haber entre los trabajadores, aprovechando el espacio que nos da. Claro que sí, don Pepe, sobre todo, mire, recientemente escuché una propuesta de alguien que está diciendo que lo ideal sería que se cree un seguro de desempleo. Yo quisiera saber qué posición tiene usted, si entiende que esto es una medida populista, si entiende que esto forma parte de intereses oscuros y sobre todo explicar a los amigos que nos sintonizan en este momento qué es un seguro de desempleo. Eso es muy interesante, Patricia. Solo esa pregunta vale la entrevista, ella nada más, por la trascendencia que puede tener. Mira, Patricia, en la ley 8701, fíjese que esta ley tiene 17 años ya. Sí. En su artículo 50 se establece que a los 18 meses de la ley crearse, habría la creación de un seguro de desempleo, oye bien, sustitutivo de la cesantía laboral. Sustitutivo de la cesantía laboral. De la cesantía laboral, exacto. Pero dice un párrafo entonces final. Esto deberá contar con la aceptación y la no objeción de los sindicatos, el gobierno y los empresarios. Por supuesto, Patricia, eso fue un amarre que nosotros hicimos, una especie de candado que le pusimos a eso, porque en ese momento ya el Senado estaba convocado en el año 2001 para corriendo aprobar esa ley y eliminar la cesantía, Patricia. Y nosotros logramos detectar el tema, y como logramos detectarlo, dijimos que si se hacía eso, nosotros entonces no firmaríamos la aprobación. Y entonces aceptaron los técnicos que estaban en ese proceso poner entonces ese candado. Y por eso hemos logrado que la cesantía sobreviva a todo el proceso. Pero además, Patricia, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El sector empresarial, sabe que ellos a posteriori, ¿verdad?, hicieron un estudio, ellos mandaron a buscar técnicos de Chile, de Perú, de algunos países donde se habían hecho reformas al estilo la dominicana. Sí. Y los técnicos de esos países le manifestaron a ellos que mantener la cesantía con el seguro de desempleo era costoso y que por tanto una era contradictoria con la otra. Entonces los empresarios quisieron por eso que nosotros aceptásemos el tema de la cesantía y presionaron y tuviste, ¿verdad?, que todavía en los años últimos de este mismo gobierno, sí, casi duramos 5 años discutiendo un solo tema en la modificación al Código Laboral, aunque había muchos temas, pero en el fondo, Patricia, el único interés, lo que se discutía y el único interés que había era la eliminación de la cesantía laboral. Por suerte, en un momento determinado, inclusive tú te acuerdas que hubo una gran marcha al Palacio, sí. tú te acuerdas de todo eso, porque tú eres Claro que sí. una gente que enterada de todo lo que se mueve en este país. Tú recuerdas que hubo una gran marcha al Palacio y el presidente nos mandó a buscar, nosotros fuimos, y cuando él nos pregunta, ¿verdad?, y este asunto, ¿a qué se debe? Y nosotros le explicamos. Entonces yo recuerdo que el presidente mandó a retirar el anteproyecto de ley que ya cursaba en el Congreso. Y nosotros le dijimos, mire, los trabajadores dominicanos es verdad que son tranquilos, no son violentos, inclusive aquí no hay huelgas obreras permanentemente, eso es verdad, ¿entiendes? Ahora, por ese tema, si al trabajador dominicano le quitan la cesantía,
estaría dispuesto a hacer cualquier cosa en este país. Sí. Y aquí podría haber una conmoción social. O sea que eso, entonces, cuando hablamos de un seguro de desempleo, básicamente es una trampa que atenta directamente contra la cesantía, porque yo leí que decía 6 meses, a ti te cancelan de un sitio, tú duras 6 meses, te estarían pagando como una especie de subsidio, pero después de ahí, ya. Patricia, como tú dijiste ahorita, intereses oscuros que ni siquiera ellos dicen la verdad, tú ves, porque no te dicen que ese artículo está contenido en la ley, o sea, ellos no se refieren a eso. Son la misma gente que montado en una ola populista le ofrecieron a los trabajadores que le vamos a dar el 30% de lo acumulado en las AFP, etcétera, etcétera. Tú recuerdas, ¿verdad?, que están en eso, ¿verdad? Claro. Y cada rato te hablan de eso, tratando de captar la simpatía de los trabajadores en un próximo torneo electoral, actuando de una manera inclusive irresponsable, decimos nosotros. ¿Y entonces? Ese retiro entonces, con perdón Patricia, ¿verdad?, de esa propuesta que hizo el presidente, entonces hizo que se retornara de nuevo entonces como a la tranquilidad, pero ahora, Patricia, recuerda que estamos como este COVID-19, ¿verdad?, como tú bien decías, ha creado un estado de situación totalmente nuevo, el mundo está como vuelto patas arriba en este momento, ¿te entiendes? Están planteando muchísimas cosas porque si hay una crisis sanitaria, económica, institucional, aquí y en el mundo, pues lógicamente hay sectores que aprovechan la coyuntura para tratar de hacer pasar temas que como ese, ¿verdad?, nosotros consideramos que no es conveniente ponerlo en discusión en un momento como este. Don Pepe, también continúa con presencia fuerte en los medios de comunicación este reclamo de un 30% de los fondos acumulados de pensiones que administran las AFP. Y usted ha hecho una propuesta interesante, incluso de que no hay que tocar esto, sino que yo he escuchado que usted ha dicho que se puede hacer con las ganancias generadas por las AFP. Háblenos un poquito sobre esto, porque hay gente que está inquieta, molesta, porque quiere por lo menos recibir algún beneficio. Dicen que se la ponen en China. Abúndanos un poquito sobre eso. Sí, es interesante, Patricia, porque nosotros hemos dicho, las AFP, que son empresas que han obtenido mucha ganancia, empresas muy lucrativas, que son empresas inclusive que no compiten entre sí, tienen un público cautivo, se han ganado 64 mil millones. 64 mil millones. De pesos, que eso es una suma que cualquier empresa en este país, cualquier empresa transnacional, lo que sea, no se lo gana como se lo han ganado ellos. Eso es así. 64 mil millones. 64 mil millones, muy cómodo, ¿eh? Porque sí, te está hablando de sentarse ahí con una computadora, un clic, una cosa, porque recuerda, Patricia, que es un público cautivo. Sí, ¿es obligatorio? Desde que usted entra a una empresa, como es obligatorio, usted va a una FP, listo, se acabó. Ahí no hay como ese esfuerzo, ¿verdad?, de inversión, de trabajo, de sudado ahí, de trabajo, tú buscando a la persona, sí. O sea, no hay eso. Eso es automático. Entonces, si está en el Estado, la AFP reserva, ahí está, ya listo, automáticamente. Entonces, es muy fácil así. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero si estas instituciones se han ganado este dinero, ¿por qué tú tienes que poner al trabajador a que de su fondo acumulado para la pensión, porque la pensión es por 3 cosas, o es por vejez, o es por enfermedad, o es por invalidez? ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo tú a esa persona que las proyecciones dicen, Patricia, que la tasa de reemplazo que un trabajador va a recibir cuando cotice 360 cotizaciones, que son 30 años, Patricia, 30 años, en el 2013, muchos de trabajadores cotizantes que son jóvenes hoy comenzarán a recibir sus pensiones? Para eso faltan 13 años. Entonces, esa tasa de reemplazo con las cotizaciones actuales será de aproximadamente 23%, es decir, que un trabajador que gane, por ejemplo, 25 mil pesos, sí, tú lo vas a ver ofreciéndole una pensión de 7 mil pesos, de 8 mil pesos. No, ¿Te imaginas? No, ¿Tú entiendes lo que es? Entonces, si tú le quitas a eso un 30% y la tasa de reemplazo baja a 17% y demás asuntos, ¿qué va a recibir ese trabajador a la hora del retiro? Porque hay que pensar en esto, Patricia. Tú sabes que muchas veces el joven nunca piensa en el retiro. O sea, cuando uno es joven, tú ves,
que ya yo pasé por ahí hace muchos años, ¿verdad? Pero cuando uno es joven, uno nunca cree que se va a ver de que enfermo, internado por ahí, nunca cree que le va a llegar el día de retiro, pero Patricia llega, ¿entiende? Llega, Sí. y por suerte, porque si no, usted se muere joven. Entonces, cuando esa persona vaya a recibir su pensión y le diga, mire, pese que lo que usted tiene aquí son 3,000 pesos pues, mensuales, 4,000, porque usted cogió 30 antes, ¿sabe lo que va a pasar? Esa persona no se va a acordar de eso ya, porque acuérdate que cuando tú le pones a una gente en la mano 100,000 pesos, vamos a suponer, tú le pones 100,000 pesos en la mano, tenga fulano, tenga Juan 100,000 pesos. ¿Qué es lo que hace con eso? Inmediatamente lo gasta, comida, medicina, casa, etcétera, etcétera, Sí, pero sí. al mes esa persona ya no se acuerda de eso, ¿verdad? Que lo gastó. Entonces, al final, cuando vaya a recibir su pensión, es que se va a encontrar con la sorpresa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La AFP pueden perfectamente otorgar lo que nosotros denominamos un bono de contingencia a cada trabajador cotizante, porque esto no se le puede dar a quien no sea cotizante, Sí. basado en el registro que tiene la Tesorería de la Seguridad Social. Juancito gana 20,000 pesos, bueno, 20,000 pesos mensual por 3 meses, vamos a suponer, para que Juancito le haga frente al déficit que se ha creado con esta pandemia. Entonces la AFP hace eso de las utilidades, de las ganancias, no del fondo base. ¿Tú entiendes? Sí, Porque sí, si tú lo sí. pones a pagar lo del fondo base, entonces tú le estarías mermando su pensión al futuro, y la misión de un sistema de pensiones no es resolver una crisis de liquidez en un momento determinado, porque si Sí, fuera no. así, no hubiesen fondos de pensiones. Entonces lo que es resolver estratégicamente el tema de retiro, porque después que una gente se retira, por ejemplo, a los 60, Patricia puede vivir, por ejemplo, 30 años más, 20 años más, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que esa persona, si vive 20 años más, si vive 15 años más, si vive 30 años más, por lo menos lo viva, ¿tú entiendes? Recibiendo una pensión, una suma que le permita hacer frente a las necesidades más perentorias. Bueno, don Pepe, pues mire, yo estoy muy agradecida de que usted haya conversado con nosotros aquí en República de la Verdad. Se nos quedan algunos temas como la lucha y el trabajo que pasan las familias para recuperar o para que le paguen la pensión de trabajadores ya fallecidos, pero eso será, si Dios quiere, en otra oportunidad, porque aquí los chicos me dicen que debemos hacer una pausa comercial obligatoria. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra llamada y espero poder tenerlo ya de forma presencial cuando todo esto pase, o por otra vía tecnológica como Zoom, si Dios lo permite, en una videollamada. Gracias por aceptarnos. Gracias a ti, Patricia, y a los chicos que están presentes ahí contigo en el trabajo. Claro que sí, trabajadores aquí Sí. de la televisión, que Así saben, es. un equipo completo. Bien, amigos televidentes, a ustedes les invito a que se queden ahí en sintonía con RNN, Canal 27, porque en minutos regresamos con más contenido de República de la Verdad.